Bien, señores, estamos en Revista 110, ya hoy viernes 21 de noviembre del 2025. Estamos Carlos Alonso, Andrés Terrero, y vamos a ver algunas de las principales informaciones que tenemos para el día de hoy. Quiero iniciar con una aclaración que tiene que ver. Nos llamaron bastante y ayer consultamos a Carlos Pimentel por teléfono, director de compras y contrataciones, y es la siguiente. Se creó una ley que es la ley 3223 de facturación electrónica. Señor. 3223. Esa ley obliga a que todas las empresas apliquen un facturador electrónico. Ya eso de impresoras fiscales, un facturador electrónico, un sistema en el cual usted entra y todo está conectado con la DGI, automático. Esto se le dio un proceso. Las empresas grandes entraban en el primer año, las medianas en el segundo año y las terceras, las medianas y las pequeñas entraban para el 2026 o entran para el 2026. En esta semana se firmó un acuerdo que vimos entre compras y contrataciones y la DGI, diciendo que todo el que le venda al Estado tiene que tener su facturación electrónica. Parece, pero no se le pone la fecha. Muchas instituciones comenzaron a solicitar para recibir las facturas que ya la empresa, no importa su tamaño, tendría el facturador electrónico. Se creó una confusión. Entonces, ¿qué creemos? La ley, usted la busca y da unos plazos. Y para cada tipo de empresa. Usted está en la del 26, en la del 25, en la del 20. Usted tiene que tener eso en el momento. Si usted es una mediana o una grande, claro que usted para venderle al Estado ya tiene que tener su facturación electrónica. Ahora, si todavía usted no está si es de las pequeñas, por la respuesta que me dio Carlos Pimentel, es según el cronograma que tiene la ley original y los plazos que otorga la ley original. Es la información que tenemos. La ley 3223. La ley 3223 hace que las empresas tengan su facturación electrónica y su facturador electrónico. El Estado le va a exigir a todo el mundo que le vende al Estado que las facturas sean electrónicas. Pero no es de inmediato. Le pregunté, ¿cuándo esto entra en vigencia? Lo de que el Estado tiene que recibirlo, y me puso, la ley 3223 indica los plazos. O sea que el plazo para los que le venden al Estado es exactamente el mismo que tiene la ley. Pero importante, Michelle, decirte, agregarte, que la Dirección de los Impuestos Internos ha publicado un aviso. Dice, emisión exclusiva de comprobantes fiscales electrónicos, que es el ECF, para grandes contribuyentes. O sea, los grandes contribuyentes ya están. Sí. Ya no hay que bueno, claro. Entonces el resto de las empresas tendrán que busquen los plazos. Que busquen los plazos. De todas formas, usted no tiene que ser un gran contribuyente para entrar ya a la facturación electrónica. Habían unos privilegios al principio. Había ¿cómo se llama eso? Exenciones. Te daban unos bonos. Unos bonos, sí. Te daban 50,000 pesos en impuestos si tú entrabas antes de tiempo o algo así. Sí. Ya eso parece que pasó. Una motivación. Pero nosotros les recomendamos que hablen con sus contadores, con sus contables, porque los comprobantes fiscales dejan de funcionar. Entonces, con tiempo, sin tapón, usted tiene que crear un formulario, tiene que conseguir su facturador. Hay empresas que están autorizadas por DGI para hacerte esa gestión.
y hemos traído aquí algunos amigos que hacen eso, y luego tú creas tu firma digital, el representante de la empresa, y todo eso, para ya tú no tener, si tú no tienes un facturador externo, había un facturador gratuito para empresas pequeñas, pero eso de hacer una facturita en Excel, ya eso pasó de moda. Pasó de moda. Pasó de moda y todo eso. Ojalá, y yo quiero vincular esto con el tema hoy que vamos a discutir con Terrero, aunque hoy es viernes, uno tiene muchos temas. El Fondo Monetario Internacional reveló cuáles son los sectores que más evaden el ITEVIS. Y sabemos que aquí hay dos grandes impuestos que si se cobraran, no que se suben, se mantienen, pero que si se cobraran, si nadie los evadiera, nosotros no necesitáramos reforma fiscal. Si todo el mundo pagara su impuesto sobre la renta y el ITEVIS, nosotros no necesitábamos reforma fiscal. Dice que hay sectores que son los que más evaden el ITEVIS. Habla del sector construcción, hotelería, restaurantes y los profesionales. Esos son los que más. Los profesionales. Servicios profesionales. Un abogado, un contador, un médico. Un médico, son los que más los hoteleros, la hotelería y restaurantes. ¿Por qué hotelería y restaurantes? Porque la hotelería y los restaurantes tienen dos figuras. Una, que aquí hay cientos de hoteles, por no decir miles, en todo el país, que no son hoteles que funcionan como esas operadoras de fuera que vienen y que deje y los regula por los turistas que entran. Apartahoteles, el Airbnb, mucha gente que alquila directo, que le dice, dame una noche, dame esos 2,000 pesos, dame esos 3,000 pesos, y que no pertenecen a las asociaciones, no tienen esa tributación tan formal. El otro problema que tienen los restaurantes, y es un problema con el ITEVIS, es que para un dueño de restaurante tiene que ser una de las gente más serias que hay para poder aplicar y pagar el ITEVIS al 100%. Tú dirías, ¿por qué? Porque los restaurantes, que no estoy hablando de restaurantes de lujo, estoy hablando de negocio de comida. Para que tú tengas una idea, cuando tú vas a un negocio, eso que te venden un plato del día, si lo vendes informal, una persona te da 18 pesos, 200 pesos, y tú le das un plato de comida. Un señor que abre el baúl de un carro, una platanera que le ponen una olla de espagueti por un servicio de comida, unos negocios que son las famosas fondas, porque tú compras el 90% del plato del día, son productos que cuando ellos van al supermercado o al mercado, son productos que están exentos de ITEVIS. O sea, cuando tú vas a comprar un plátano o un arroz crudo para venderlo cocinado, tú lo debes de comprar sin ITEVIS, pero cuando lo cocinas lo tienes que vender con ITEVIS. Entonces tú no tienes ITEVIS que descontar. Está la parte informal, pero está cuando hay negocios de esos que comienzan a despacharle a gente a crédito, a empresas, a hacerle facturas, y entonces tienen que facturar con ITEVIS. Entonces ya ese plato primero se encarece, porque comprar, y segundo, si tú compraste en un mes 1,000,000 de pesos de productos exento de ITEVIS, pero vendiste 2,000,000 y pico,
más ITEVI, tú tienes que coger ese ITEVI igualito y pagarlo. Porque tú no tienes ITEVI para descontarlo. O sea, transferirlo, vamos a decir. Pagarlo, lo cobraste. Lo cobraste. O sea, Y lo cobraste y no lo puedes descontar porque las facturas que tú compraste son de productos que no tienen ITEVI. Por ejemplo, en un restaurante, vamos a decir que venda mucha bebida, ahí la cosa cambia. Correcto. ¿Por qué? Porque cuando todo lo que es bebida, el restaurante lo compra con ITEVI, lo vende con ITEVI y descuenta el ITEVI que ya pagó en la compra. Claro. O cuando se comen un corte de carne que sí tiene ITEVI porque es importado, porque hay productos que no están exentos. Entonces es un negocio, es bastante complicado. Lo mismo ocurre con los honorarios profesionales. No sé si Terrero sabe, porque mucha gente que te dice a ti, mándame una factura por ahí, inclusive a veces transfiérmelo. Sí, oye, pero en lo de la venta de la comida, ¿no se podría cobrar impuestos solamente por el proceso de industrialización, vamos a decir, de lo que tiene que ver de un producto original que no paga ITEVIS, ya pasa por un proceso de una cocción, de un empaque, de una cosa? Eso no podría hacerse esa diferenciación. Eso es complicado. Es muy complicado. Separarlo es muy complicado. Y te voy a decir algo. ¿Alguno de ustedes se atreve a ir al médico? ¿Alguno de ustedes se atreve a ir al médico y que le digan, deme su seguro, y tú le das tu seguro? Y te digan, usted tiene un copago, una diferencia de tanto, de 2,000 pesos. Te la voy a poner barata, promedio, de 2,000 pesos. Sí. ¿A usted de alguno se le ocurre decirle a la secretaria del médico afuera que te dan un papelito de eso de librería? Dámelo mi recibo del copago con comprobante fiscal. No te quieren como paciente. No. Dame el comprobante de eso. A nadie se le ocurre porque el médico después lo que te dice, te cambia la dosis de la pastilla. Te cambia la dosis de la pastilla. Y yo no quiero. Y efectivo. No, y efectivo. Y efectivo. Porque el médico lo paga, pero lo paga sobre lo que el seguro. Claro, el seguro, el médico, todos los pacientes tienen un seguro, sobre lo que el seguro paga. Sí, pero el copago no paga. El copago no lo paga. Igual que los médicos se ponen en una cosa que yo veo muy bien, que se llama un régimen simplificado de tributación, claro, lo que hace que ellos paguen un monto fijo muchas veces. Claro. Pero, ya establecido por ley. Pero a veces la diferencia no es de los 2,000 pesos, a veces es de una cirugía. Sí. Honorario 80,000 para operarte, un parto. A veces de una cirugía. Que el médico no coge seguro también. O yo no sé mucho de esto, pero cuando tú tienes un contable por igual, a que tú le dices, mira, búscate. Sí, porque si el médico te cuida tu salud, el contable te cuida. El contador te cuida de la DGI. Te dice, hazme las cosas correctas. Oye. Entonces el contador, tú le vas a decir a tu contador, ¿dónde está tu factura? Sí, tiene que dármela. El contador te va a decir, no, porque no podemos hacerlo por gastos. No, pero el contador lo tiene que hacer, te factura a ti con comprobante, con comprobante y con el 18%. Ajá, y él resuelve. Y él paga. Tú le pagas a él y él paga allá. Tiene que ser así, porque él no está pagando el impuesto lo está pagando el cliente. De todas formas, las respuestas comienzan a salir. ¿Dónde está el dinero que buscar? Yo creo que tenemos que sentarnos a buscar cómo resolver esto de la reforma fiscal. Ahí Magín, lo vamos a leer en un momentico, Magín Díaz, el ministro de Hacienda, dice, la indexación del salario o la indexación, está bien, no se está aplicando en el salario, ya he dicho la semana pasada que hay que buscar los recursos, pero también nos dice a la gente, miren, otras cosas más. Tampoco se le ha aplicado la indexación al Marbete, al IPI. Entonces yo creo que a mi amigo Omar Fernández y a mí, que estábamos buscando la indexación del salario, tendremos que sentarnos porque es verdad.
Pero eso no Si vamos a indexar, óyeme, Eso el mensaje detrás que puede estar diciendo Magín es, óyeme, yo puedo buscar esos 20,000 millones, yo cojo el IPI Michelle, y en vez de ponerte que tu apartamento está exento porque está en 4 millones, 5 millones, te lo pongo en 10, que es lo que vale, ya tú vas a pagar el 1% de la mitad. Michelle, eso es una defensa muy irresponsable de Hacienda. No, está diciendo una verdad. De Hacienda. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Usted indexa por la ley y cobre por la ley. No hay problema. Si hay una evasión de 50% o más, la Porque responsabilidad... pero tú lo que estás viendo, tú lo estás viendo, la gente lo que quiere es gastar menos. No, terreno. pero espérate, el Estado tiene que cobrar sus impuestos, Michelle. A mí, yo estoy de acuerdo, Michelle, que apliquen la indexación de los mobiliarios, los inmuebles. Hay casas que están valoradas en 8 millones de pesos y valen 50 millones o más. La renta lo sabe. Pues, llama a la gente, llama al contribuyente. Mire, venga acá, su vivienda vale esto. Usted no, le dimos una gracia para que lo reportara y no lo hizo. Vamos a ajustarse ahora. Y te mandan una carta, ¡pum! Su valor ahora es Sin embargo, yo no entendí en la reforma de diciembre, la reforma que mandó el gobierno, que no pasó, ¿por qué ellos hablaban de, en la reforma, indexar el valor de las propiedades? Ajá. Y eso no había que hacerlo, eso se podía hacer de forma administrativa. administrativo. ¿Por qué había que incluir en una reforma lo que ellos pueden hacer Porque ahora mismo? querían protegerse con una ley. Tú puedes tener anualmente, tú entras a tu, y yo lo he visto dos o tres veces en la historia, que el valor de tus propiedades van subiendo. Al paso hay años que no sube, hay años que sube un poquito. Pero la renta no sube casi. En la renta estoy hablando. Pero por muy poco. Muy poco, pero va subiendo. Pero el mercado es más. ¿Dónde ocurre más? ¿Dónde ocurre más? Como las empresas se han ido formalizando, se van creando los fideicomisos y todo eso, Sí. y comienzan a construir, por ejemplo, en Piantini. En Piantini el valor de un solar, de 1 metro de tierra, debe de andar en $2,000. Sí. Y como muchas empresas ya han hecho ese contrato de $2,000 y lo registran y se ha vendido tanto para torre, ya la renta ha ido ajustando el valor al precio común de ahí, de que 1 metro cuadrado de apartamento se vende en $2,000, en $3,000, ya la renta está muy cerca. Y eso uno lo vive en Estados Unidos, lo vive en Europa, o sea, eso es normal, que los precios de la renta siempre estén un poquito más bajitos, porque deben de ir subiendo, ¿verdad? Que inclusive nosotros encontramos que eso es ilegal. ¿Por qué? Porque el costo tuyo debe de ser el costo que a ti te costó. Excelente. Michelle, eso es. Eso debe punto. de ser el costo, Mira, lo que mira, tú pagaste. o sea, déjame decirte algo. Contablemente, desde el punto de vista de la profesión contable, la injusticia es la siguiente, Michelle. Si yo, déjame decir, tú sabes que yo me acogí a la norma, de aumentar mi inmueble, Sí. y yo, al aumentar mi inmueble de valor, Vas a pagar más IPI. estoy pagando mucho más IPI, no mano, mucho más IPI, pero mucho más, ¿eh? Si yo pagaba 70,000, ahorita estoy pagando como 500,000, para que lo sepan. Ahora bien, oye esto, Michelle, se supone que un inmueble tú tienes que registrar al valor de mercado, al valor de costo histórico. Tú lo tienes registrado el costo histórico. Si tú quieres valorarlo, tú lo revaloras, pero costo histórico, entonces tú me tienes que cobrar por mi costo histórico. Ahora, cuando yo vendo ese inmueble, No paga la ganancia capital. yo pago ganancia de capital. Eso es lo que dice la lógica. Ahora, la ley dice otra cosa. Y la ley hay que aplicarla. Por eso te estoy diciendo que... Sí, pero la ley entonces vienen y te dicen, cuando tú vendes la propiedad, que si tú no la hubieras adaptado en el valor, claro. te dice que no es el valor de tu costo, que No. no es el valor del IPI para la ganancia de capital, es el valor del costo. Pero para pagar los impuestos anualmente, tú tienes que pagar sobre el valor del el IPI. IPI. Y no me lo van a aplicar. Porque, por ejemplo, si yo vendo mi casa 10 años después y yo he pagado un IPI mayor que lo que yo tenía que pagar por el costo de adquisición de mi inmueble, deberían ajustarme ese valor pagado en exceso cuando yo venda para la ganancia de capital. Sin embargo, no es así. No es así. Y es verdad que es fuerte, ¿eh? Y yo entiendo que hay que pagar ganancia de capital de un 27% de lo que usted tenga como ganancia real y efectivamente. Pero con esa política de aumentar los costos, no a lo que esté su costo histórico que usted pagó, no, a lo que diga el mercado. Yo no he realizado la venta, yo no he realizado ninguna ganancia. Es así.
Yo no sé cuánto cuesta lo que tengo. Mira, yo hice una lista hace unos días de cosas que ojalá y el gobierno cuando que pueda establecer, que realmente hay muchas distorsiones, y Magín Díaz dijo que la reforma debe de ser progresiva, porque yo no creo que la parte de consensuada se va a lograr. La reforma va a haber que tirar una reforma y aprobarla. Y cuando dice progresiva, dice, eso tiene dos elementos. Uno, que si se van a subir los impuestos, no se suban de golpe. Si, por ejemplo, tú le vas a poner impuesto a un producto que hoy no tiene, no le ponga el 18 de una vez, ponle un 5 en 5 años, ponle escalonadamente, 10, para que tenga un menor impacto en la economía. en el precio del mercado. La otra cosa que puede ser es, si tiene algo de alguna exención, quitarla de forma escalonada. Correcto. Es decir, las exenciones de los hoteles son hasta 5 años. O sea, por ejemplo, o de las empresas, analizar ese tipo de exención. Las exenciones de la ley de cine comienzan en 2 años a aplicarse, que nada más tú puedes utilizar un 30% del costo de la película, aplicarlo a la ley de cine. Pero también la ley tiene muchas distorsiones que se pueden evaluar. Y esto que uno le habla a la gente lo entiende. Mira, cuando hablamos de ITEVI, usted quiere ayudar a la mediana y pequeña empresa y a las pymes y quiere que paguen más. Resuelvan el problema de que los ITEVI no se paguen por lo devengado, sino por lo percibido. Correcto. Resuelvan eso. Tú dices, Micheli, ¿de qué tú estás hablando? Por eso la gente evade por eso. Por eso la gente evade. Porque si yo cojo una factura hoy, yo que tengo un negocio que vendo canastas de Navidad solamente en Navidad. Solamente en Navidad. Y yo me busqué 10 empresas que me dicen, sí, tú dame 50, tú dame 10 canastas, tú dame 20. Esas empresas me van a decir, dame las canastas y yo le facturo. Pero me van a pagar a 60 y a 90 días, porque en diciembre no se paga. En enero la economía está mal y en febrero me van a pagar. Pero ustedes saben, esa factura que yo le hice a la empresa con ITEVI y comprobante que me exigió, ¿cuándo tengo que pagarlo? Inmediatamente, aunque yo no haya cobrado la factura. Así es. Y si tú lo cobras dentro de 2 meses, en enero, ya tienes un problema serio. O si no lo cobras. Si no lo cobras también lo perdiste. No te lo acumulan, me imagino. Sí, pero perdiste el ITEVI. Entonces, todo eso te descapitaliza. Todo eso. El tema del anticipo. ¿Qué vamos a hacer con el tema del anticipo? Buscar algunas medidas que puedan, de una forma u otra, corregir distorsiones. Yo te hago el ejemplo de la ley. Yo digo todos los días, vuelvan a hacer la ley de sincerización de patrimonio. Porque la gente no entendió el tema de las ganancias de capital. Sí. No lo entendió. Pensaba que le iban a dar un palo, como ese que Terrero dice de que voy a pagar más IPI. Resuelvan el problema del costo de las propiedades. Díganle a la gente, la ganancia de capital se va a pagar en base al IPI, no en base al costo. Igual que como te cobran el traspaso. Cuando tú haces el traspaso, no es en base al IPI. Cuando tú haces eso y te quitaste el problema, el traspaso es en base al precio de venta. O entonces permite las adecuaciones de los valores. Sí. Porque entonces la gente sigue evadiendo y no se formaliza. Sí. Y son cosas, el mismo tema del valor de las propiedades. Díganle a la gente, para que la gente ponga sus valores en el valor, el precio, en lo real. Sí, sí. ¿Tú sabes cómo la gente no paga, no embroma más con el impuesto sobre la renta? Cóbrenle un 2% a todo lo que pase por una caja registradora de impuestos sobre la renta. Y tú vas a ver. Sí, pero tienes que asegurarse de que se lo pague.
Cóbrenle un 2% a todo lo que... Pero O sea, exige... No estamos haciendo facturación electrónica. Es correcto. Exígele a todos los negocios de correcto. República Dominicana Es correcto. que tienen que tener facturación Factura electrónica. Ya no hay factura en Y ya Excel. me voy a dar cuenta cuando tú vas Ya a tú meter sabes. Y un todo lo impuesto. que pase por ahí, cóbrale un 2, un 3%. Así es. De impuestos sobre la renta. Y usted no paga más nada, ni del 25, ni el 27, ni el 10, ni nada de Porque eso. es bueno decirle a la gente, Michelle, que el efecto que ocurre hoy en día de que mucha gente cobra impuestos o cobra ITEVI, que debe pagarlo y no lo paga, es un delito tributario, Sí. que es un delito precedente de lavado de activos. ¿Ok? Pero yo creo que hay muchas cosas y tendremos que ponernos muy creativos. El otro día está relajando, dijimos, si Donald Trump creó un papel que con $5 millones te da la nacionalidad y con 100,000 ahora te dan el empleo, porque tú sabes que para conseguir una tarjeta ahora te dan con $100,000 que pague la empresa que te está contratando, ya tú no tienes vice trabajo. Pero hay que buscar 100. Digo yo, pero vamos a vender la ciudadanía a 100,000. Yo creo que los 5 millones es la residencia, ¿eh? No Sí, ciudadanía. pero residencia que a los 5 años se puede Tú puedes convertir convertir en en ciudadanía. Correcto. Entonces, el tema de la ley de patrimonio, las exenciones, si no las vamos a eliminar, vamos a fiscalizarlas, Asegurarse de que lo merecen. asegurarse de que... Hay zonas francas que no existen y están cobrando exenciones. Oye bien. Dijimos también, no solo cobrar un impuesto fijo, a las cosas que no se le cobran ITEVI, ponerlas graduales. ¿Por qué no decimos, por ejemplo, qué pasaría, ellos que manejan tantos números, si todo tuviera un 10% de ITEVI, en vez de un 18% algunas cosas y entonces viene uno y te dice, no, porque el consumo de plátano y de comida se le va a subir 10% a todo el mundo. Sí, sí. Que es entonces el salario se deprime. Entonces, esto es bueno por un lado, hermano. ¿Por qué nosotros no podemos crear una zona o un área de República Dominicana que sea tipo Panamá o tipo Delaware? Sí. Paraíso fiscal. Para que ese dinero venga y haga las inversiones aquí. ¿Por qué no? Porque antes vivían de cosas. ¿Por qué nosotros, si para construir un edificio, Sí. yo creo un fideicomiso y solo pago un 10% de impuestos sobre la renta? ¿Por qué si yo lo hago yo con una compañía tengo que pagar un 37%? ¿Por qué no decimos, todo el que vaya a pegar un blog en este país, lo que va a pagar es un 10% sin tener, con o sin fideicomiso? Sí. Porque eso es lo que hace entonces, hace la evasión. No lo digo yo, lo dice el señor Fondo Monetario Internacional, que en la construcción es que está una de las mayores evasiones que hay. ¿Por qué no cogen todos los abogados, los médicos y ¿cómo es que usted quiere que le digan? Contadores. Los contadores, agrimensores, gente que son profesionales, que realizan trabajos profesionales, y le dicen, aquí hay 3 escalas. Sí. Los que pagan 200,000 pesos al año, los que pagan 120,000 pesos al año, los que pagan 2 millones al año. Sí. Y no me tiene que traer un papelito y siga haciendo lo que usted quiere y facture o no facture. ¿Tú me estás entendiendo? Y un médico sabe muy bien que él va a pagar 500,000, 600,000, 400,000 pesos de impuesto al año. No importa si le fueron 10 pacientes o si le fueron 10,000 pacientes. Sí. Pero tú tienes una forma de cobrar, otra más tiene que ir a la clínica con los letreritos. ¿En cuál de estos 3 planes está usted? ¿O te va al Instituto de Contadores Públicos Autorizados?
porque toda esa gente también bien registradas. Lo que pasa es que hay impuestos que son fáciles de cobrar, impuestos que son difíciles de cobrar, y toda reforma siempre está buscando cobrar fácil. Por eso es que yo digo, ¿cuál es el riesgo de disminuir el impuesto sobre la renta a todo el mundo? Yo creo que es bueno porque eso aumenta la base, ¿Mm? creo yo. Oh, pero aquí hay una ley que se llama porque déjame decirte algo, DGI lo que hace es que cumple la ley, ¿verdad? Y crea las normas, pero no, la Hacienda es que prepara todo el sistema. Sí, porque DGI depende de la Hacienda. Te voy a poner un ejemplo de las cosas que yo me encuentro absurdas. ¿Cuánto es un impuesto a una donación? Igual, ¿Cuánto? 27%. Usted sabe que si usted le regala a la iglesia o a una persona 1,000 pesos, usted tiene que pagar un impuesto del 27%. No, pero tiene que pagar lo que lo recibe. Tiene que pagar el que lo recibe. Pero la iglesia está exenta. Eso es una ventaja. Estoy hablando, Regálamelo a mí. tiene que pagar un 27%. Yo tengo que pagar el 10%. Entonces yo te pregunto, si tú tienes que pagar un 27%, ¿qué hace la otra persona? Dice, yo no te lo puedo dar si tú no lo registras. Ah, claro. Porque la empresa que te va a ayudar tiene que registrar esa donación. Así es. Entonces tú tienes que pagar un 27% de eso. Es correcto. ¿Qué hace la gente? O no lo da, o le dice al otro, dámelo y no lo registre. Y por eso es que tenemos informalidad. ¿Ustedes creen que una donación no debiera ser mejor ponerle un 5 o un 10% a todas las donaciones? Así es. Para que la gente no las evada y que duela menos. Entonces, son políticas que a veces tú dices, te voy a mencionar un caso que también me llama mucho la atención. ¿Cuánto paga un impuesto de transferencia? 2%. 1%. 3%. 3%. Si yo le vendo mi casa a Carlos, Carlos, que es el comprador, se la vendí en 1,000,000 de pesos, Carlos va a pagar 30,000 pesos de transferencia. Se la vendí en 10 millones, Carlos va a pagar 300,000 de impuestos de transferencia. Así es. El 3%. Hay que pagarlo obligado porque ahora es todo amarrado. Bien. Oigan bien, no estamos hablando si yo voy a pagar ganancia de capital o no, porque yo vendí la casa. Sí, sí. Ese otro impuesto. Eso independiente del precio y de la escala. Ese no lo pagas tú, lo pago Sí, yo. sí. El impuesto de ganancia de capital, sí, yo lo tengo. Ahora, pregunta. ¿Ustedes saben cuánto es el impuesto, que eso lo arreglaron hace unos años, sucesoral? Un 3%. 3% igual. Si un familiar, alguien muere y los bienes de esa persona, el dinero que tenga en el banco, el carro y los solares, apartamentos, todos sus activos se suman y el 3% los hijos tienen que pagarlo, la esposa de la parte del que murió, porque si son donas, la otra se queda a nombre de la otra mitad. Correcto. Tienen que hacer eso. ¿Saben cuánto es el impuesto? 3%, lo mismo que cuesta una transferencia. Sí, pero por eso, perdóname, eso es una de las trabas que había con el tema de la pensión de sobrevivencia en la escuela. Sí. Porque tú tenías que pagar primero sus impuestos y además tú no tienes ni un centavo para saber si te van a dar aquello. Entonces, sí, pero que son de los grandes temas que hay que correr. Sin embargo, No, un padre en vida, si le da el apartamento a tu hijo, Sí, sí, tiene que pagar el 27% de las donaciones. así es. Ajá. Sí, así es. Si lo dona estando vivo es más Si caro. lo dona estando vivo, en vez de pagar el 3 que es cuando estando muerto, tiene que pagar el 27 estando vivo. ¿Qué hacen los papás? No lo dan. No lo dan y se acaba el problema. Usted quiere o lo evaden, Se lo dan sin se papel. lo dan sin papel o lo evaden. Ven acá. Entonces yo te voy a mencionar algo. ¿Por qué a veces hay mucha evasión o pago o informalidad? Sí. No llamemos en cosas. Porque hay cosas que no tienen sentido. Si el impuesto sucesoral es de un 3%, el traspaso es de un 3%,
y tú le quieres donar una cosa a un hijo tuyo, para que el muchacho no se levante por la mañana todos los días a esperar que tú a buscar a que tú te panquees. Sí. Como uno que le dijo una vez, papá, cuando tú te mueras, tú puedes regalar tal cosa. Ay, no, toma, yo te la regalo hoy para que yo no esté esperando que yo me muera. Sí, sí. Tuviéramos mucha gente viva, porque hay muchos hijos esperando. Michelle, entonces, si tú tienes una propiedad, la propiedad obviamente toma valor con el tiempo, un inmueble, y tú lo vendes, además del 3% que tiene que pagar la persona que lo recibe, tú tienes que pagar la diferencia de precio de lo que el valor que adquirió esa propiedad. Tú compraste tu apartamento en 2.850.000 pesos. Hoy tu apartamento vale 10 millones de pesos, lo vendiste en 10 millones de pesos. Ya hay una ganancia. Tú vas de Terrero y Terrero te dice, no, tú lo compraste en 2.8 millones, pero el valor indexado de tu apartamento, de esos hoy te da 3,5. Sí, sí. Porque tú lo compraste hace 10 años. Te va a subir a 3,5, tal vez a 4. Sí. Entonces, ¿cuánto hay de entre 4 y 10 que tú vendiste? 6 millones. De esos 6 millones, hay que ir a impuesto interno. y pagar el 25%. El 25%. Si tú eres una persona física. Sí. Si es compañía, 27. Si es una compañía, el 27. Y eso no lo paga. ¿Qué hace la gente? Pues si me van a cobrar entonces el 27 de 6 millones, que son 1,5 millones de pesos, yo lo que le dicen a la gente, ay no, hazme el contrato por los 6 millones de pesos. Eso iba a preguntarle a ti, a Terrero, que quién es que tasa esos bienes que se dejan en herencia, los bienes que hay un tasador oficial, sí. o 14, o impuesto interno, según el valor del IPI que tienen tasador asignado. independiente reconocido, Que tienen independiente asignado. reconocido. que está en el ITADO. Sí. Se llama el Instituto de Tasadores, sí. Dominicano. Ok, pero hay algo más. Con respecto precisamente a eso de los impuestos, ¿qué pasa, por ejemplo, cuál es el trato fiscal que se le da a una persona que va a gastar en el país un dinero que para producirlo ya pagó impuestos en otro país? No, ¿No importa? No importa. Ajá. No. Y una cosa que dicen de que acuerdos fiscales entre países. Ah, no, hay- No, lo que que eso no hay- es- no- Porque no hay doble doble tributación. No doble tributación. Si tú tienes un negocio... Aquí hay eso. Sí, Con dos países. Con hay. 2 países. Con Canadá. y ¿En con qué España. consiste eso? Yo pensaba que también estaba con Que Estados hay Unidos. doble tributación. O sea, que no hay doble tributación. O sea, que, Pero con Estados Unidos... pero La- explícanoslo. yo tengo No, con Estados Unidos no lo hay, No, yo pero... tengo una discrepancia, pues yo entendía hasta ahora que teníamos el acuerdo de no doble tributación con Estados Unidos. ¿Verdad? Pero me dicen que no, que nada más con Canadá y con España. Voy a revisar, de todos modos. Es ¿Y posible. qué es un acuerdo de no doble tributación? Por ejemplo, yo trabajo aquí y pago impuestos sobre la renta donde yo trabajo, ¿verdad? Entonces, si yo hago declaración jurada en Como Estados tú, que Unidos, tienes una compañía, cuando tú facturas honorario en Estados Unidos a una empresa de Estados Unidos. Exacto. Si yo pago impuestos en Estados Unidos, yo busco la información, que me la den. Tú pagas allá entonces y pagas aquí, pero no debes pagar... No, es que no debe pagar aquí. O sea, no debe pagar en el segundo país. Ay, a mí me dicen que lo que tiene que pagar es la diferencia de... No. Si yo pagué, por ejemplo, $50,000 de impuestos por una operación X en el año. Yo traigo eso aquí y digo, mira, estos $50,000 yo lo pagué, no tengo que pagarlo otra vez. De una operación que ya yo traje aquí, porque yo traje el dinero aquí. Ya yo pagué impuestos por eso. Que es lo que tú preguntabas, pero... Sí, que es claro. diferente. Pero que es diferente porque si yo vengo... ¿Y por qué tú dices que ahora tú te diste cuenta que eso no es así? Bueno, porque me dicen que no existe. Pero lo que pasa es que quizás el que está haciendo la declaración jurada es que no califica, o sea, el monto que está reportando, con la excepción que hay en Estados Unidos, la excepción es mucho mayor que el monto reportado y por eso no tiene ningún efecto. Pero si fuera por encima, entonces pagaría impuestos en los dos sitios. Y lo voy a revisar eso. Por ejemplo, vamos a ver, ¿Y cuál es la forma correcta de tú averiguar eso? Lo voy a chequear con el IRS, Sí, pero mira, con el IRS en Estados Unidos. o sea Y que con el de aquí. También se puede verificar. un pelotero que se gana un dinero por allá afuera Y paga y impuestos. que allá le quitan el 30 y aquí vienen a quitarle también el 27, No, pero, 25, 30. no, pero espérate, el efecto de aquí es de la ganancia que él produzca de eso. No del dinero que tú traigas, De la ganancia. es del rendimiento de ese dinero. Ok. O sea, yo lo invertí aquí, ese dinero, lo traje aquí y me gané de ese dinero, me gané una inversión que hice, $100,000. Entonces tengo que pagar por los $100,000 de impuestos. No es del dinero, ¿eh? Si tengo el dinero aquí en un banco, depende, porque tú vas a pagar por los intereses. Sí, está bien. Señores, sáquenme duda de algo. ¿Cómo se paga el ITEVI
de materia prima, se reporta el ITEVI de una materia prima importada pagada Se paga en la En la aduana. aduana. en la aduana. La aduana sobre tu costo. La aduana ¿Y dónde te lo es cobra? el primer agente de retención. receptor de impuestos que hay. Todo lo que no tiene que ser de materia prima, de Lo que todo sea. lo que tú traes. Lo que llegue. Del costo, la aduana recibe el primer Y eso vale con comprobante fiscal, así Claro, o sí, lo sí, que sea, sí. para tú decir, mire, esto yo lo Claro, pagué, claro. calcúleme eso. son Importado, los, sí. son los dos grandes recaudadores que tiene el Estado. Aduana e impuestos No, internos. y antes aduana solo cobraba el impuesto de aduana, el arancel. Hoy aduana también descuenta la proporción del ITEVI Sí. en aduana. Porque se asegura de que tú lo vas a pagar. O sea, ya se lo quita adelante. Ok. Lo Ya mismo veo. que hace la tarjeta de crédito, que se lo descuenta una parte adelante y después hablamos. Después hablamos. Está bien. Eso es un tema.